tal? ¿Cómo están? La idea de hacer este video obedece a la intención de dar nuestro punto de vista respecto de Argentina y su situación actual y su proyección en el mundo, y explicar, por supuesto, sobre una base teórica, por qué el país, a pesar de sus recursos naturales y de su extensión y sus condiciones, no puede dejar el subdesarrollo para transformarse en un país desarrollado. Entonces, la explicación que queremos brindar es un poco los motivos por los cuales nosotros creemos, particularmente pienso, que eso no es posible en el corto plazo. Y la situación un poco partiría del no reconocimiento del diagnóstico. Es decir, los problemas de la Argentina están vinculados a dos elementos. Uno tiene que ver con los efectos y el otro tiene que ver con las causas. Yo voy a intentar graficar de manera sencilla cuáles son estos dos temas. Vamos a suponer que nosotros tenemos una pirámide aquí de 3 escalones, en el cual acá tenemos lo que sería el déficit fiscal, la inflación, podríamos tener la inversión, podríamos tener el precio de los alimentos o del tipo del billete, del dólar o del euro, ¿no es cierto?, el tipo de cambio. Después, aquí podemos tener la seguridad, la justicia, y aquí abajo la honestidad, la responsabilidad, el compromiso. Es importante entender que esta pirámide marca dos tipos de problemas diferentes. Los que están aquí son los efectos, y los que están aquí abajo son las causas. Son los factores causales. Es decir, que si alguien pregunta por qué a la Argentina le pasa o le ocurre lo que le está ocurriendo en la actualidad, mi teoría puntual, concreta, es que nosotros tenemos dos tipos de problemas generales, profundos y graves. Uno tiene que ver con los efectos y los otros tienen que ver con las causas. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos que vemos habitualmente tienen que ver con el tipo de cambio, como decíamos, el precio de la moneda, la inflación, la necesidad de inversión, de ahorro, el déficit fiscal, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía. ¿Y quién arregla estas cuestiones? La ciencia, las ciencias económicas. Más abajo nosotros tenemos las instituciones, la institución seguridad, la institución justicia, la institución colegio, ¿no es cierto?, universidad. Esas son instituciones. Entonces, ¿quiénes son los que arreglan en teoría las instituciones? Vamos a hablar de las ciencias políticas. Son las ciencias que, a través de quienes manejan la ciencia, los políticos básicamente, los que redactan las leyes y los que trabajan puntualmente sobre estos temas para poder mejorar los ámbitos en donde se imparte educación, se imparte justicia. Y lo último que tenemos aquí
tiene que ver con los principios y con los valores. Entonces, acá lo que tenemos son las ciencias de la educación. Entonces, ¿cuáles son los problemas de fondo de la Argentina? Tienen que ver con dos ejes concretos. Un eje es la cultura, educación. Este es un eje. Y el otro es el liderazgo. Es decir, los problemas de fondo de la Argentina, los problemas de base de la Argentina, los que generan a su vez los otros tipos de problemas, tienen que ver con dos ejes. El eje cultura-educación por un lado y el eje liderazgo. Es decir, la calidad de la educación y de la cultura que está vinculada con la calidad del liderazgo. Es decir, los líderes son los que toman decisiones por nosotros. Son los que están en diferentes ámbitos, no tan solo en la política, sino en las empresas, en las organizaciones privadas, públicas, y en todos los ámbitos encontramos líderes. Si la calidad de esos líderes es mala, es mediocre, como es la que tenemos en la actualidad en términos promedios, y son ellos los que toman decisiones importantes por la sociedad, debemos entender que los problemas que se generan en la institución seguridad, en la institución justicia, y que terminan como consecuencia de ello siendo un reflejo en la inversión, en la inflación, en el déficit fiscal y en la situación general de la población, estas situaciones puntualmente, concretamente, se deben a la calidad pobre del liderazgo. ¿Y de dónde se alimenta el liderazgo? El liderazgo se alimenta de los aspectos culturales y de los aspectos de la educación, porque es de entender que en términos promedios, si tenemos un mejor nivel cultural y un mejor nivel de educación, deberíamos tener mejores líderes. En términos promedios, no estamos hablando de algunos, de algún político o de algún gerente puntual o de algún jefe, estamos hablando en términos promedios. Entonces se entiende que si mejora la calidad de la educación y de la cultura, mejoraría la calidad del liderazgo en términos promedios. Y como los líderes son los que toman las decisiones importantes, tendríamos mejores instituciones y en definitiva tendríamos menor cantidad de efectos. Porque, por supuesto, los efectos que son graves y son complejos y hay que resolverlos, para eso está la ciencia económica. Pero la ciencia económica no resuelve los problemas de fondo. Y uno pertenece a la ciencia económica y tiene que ser objetivo en esto, o por lo menos tratar de serlo y decir que la ciencia económica no es la ciencia que va a resolver los problemas de fondo de la Argentina. Los problemas de fondo tienen que ver con la cultura, la educación y con los niveles, con el nivel de liderazgo que tenemos. Entonces, eso golpea en la institución seguridad, en la institución justicia, es decir, golpean todo lo que son las estructuras de la sociedad. ¿Y cuáles son los problemas de tener un promedio muy bajo en términos de calidad de educación y cultura? Que conceptos como la honestidad, como el compromiso, como la responsabilidad, como el sacrificio para y el mérito, son conceptos que hoy, puntualmente, tienen un significado, pero distan mucho del significante. Es decir, puntualmente, si uno le pregunta a una persona qué es ser responsable o qué es ser honesto, seguramente podría definirlo con algún término común o digamos, utilizando un diccionario, pero si uno indaga, digamos, si va al fondo de la cuestión, se encontraría con muchas dificultades para que esa persona defina qué es ser una persona honesta, qué es ser responsable, qué es el compromiso. Entonces, es un problema porque si estas instituciones conceptuales, como yo las llamo, las instituciones conceptuales, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, entre otras cosas, no es
lo suficientemente fuerte, difícilmente pueda sostener el resto de la pirámide. Entonces, los problemas de fondo de la Argentina tienen que ver con estas cuestiones, que a su vez van hacia arriba y generan los efectos, los elementos que vemos a diario y los problemas que se generan a diario en términos de, volvemos a repetir, inflación, precios, problemas de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas cuestiones? En principio, si nosotros pensamos en el pacto de la Moncloa hoy como una forma de ponernos de acuerdo en términos generales, imaginemos que si los niveles del liderazgo son mediocres, son malos, difícilmente podamos encontrar un acuerdo que sea duradero en el mediano y en el largo plazo. Los pactos tipos de la Moncloa, o sea, los pactos de mediano y largo plazo, cuando se habla de pactos se habla de medidas de Estado, políticas de largo plazo, se pueden lograr si las personas se comprometen a cumplir con esos planes. Y todos sabemos que la política de alguna manera significa, o por lo menos se traduce en algún aspecto como traición. Personas que abandonan un partido y se van a otro, una idea y se van a otra. Cambio, representa eso, un poco eso, ¿no es cierto? El cambio de opinión rápido. Entonces es muy difícil que personas que representen partidos políticos o ideas se pongan de acuerdo hoy y esos acuerdos se puedan mantener en el mediano y en el largo plazo. Entonces, fundamental, hay que atacar todos los problemas, por supuesto, a la vez, pero recordemos esto: los que están allá arriba son los efectos, no son los factores causales. Nosotros tuvimos inflación cero, tuvimos equilibrio en el presupuesto, tuvimos ingresos importantes, tuvimos precios de los commodities en alza, tuvimos condiciones crediticias inmejorables, casi a tasa cero. Tuvimos todas esas condiciones y hoy tenemos la problemática que tenemos, es decir, todos los valores distorsionados en la macroeconomía y por supuesto en la micro. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque los problemas de fondo no son estos. Esos se resuelven con la ciencia económica. La ciencia económica aplica un torniquete sobre estos temas, se le aplican planes de estabilización, algunos más graduales, otros menos. Seguramente algunos mejores, otros peores, pero en definitiva termina resolviendo porque tiene las herramientas y los elementos para resolver estos problemas, pero no puede resolver estos que están aquí abajo, porque tiene que ver con temas de educación, temas culturales, y como todos sabemos, un cambio cultural profundo e importante no se lleva 1 o 2 años, se lleva una década por lo menos. Entonces es importante ir caminando hacia los cambios culturales y de educación, e ir haciendo todos los días acciones para que esta base mejore. Si esta base mejora, seguramente las otras bases van a mejorar y vamos a ver un mediano y largo plazo mucho más favorable en términos del tiempo presente, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el punto que yo quería marcar. Otro tema que es importante tiene que ver con las necesidades que nosotros tenemos y que toda la sociedad tiene, y el por qué tenemos tantos inconvenientes en ponernos de acuerdo. Un americano, Abraham Maslow, por allá por el 50, por el 60, ideó lo que se llama la pirámide de necesidades. Esa pirámide de necesidades la graficamos acá. Tiene por lo menos 5 escalones. Uno tiene que ver con la autorrealización, con el reconocimiento, con la afiliación, con la seguridad y con las necesidades puntuales, básicas. Entonces, esto tiene que ver con comer, aquí abajo, comer, con tener un trabajo,
con tener la posibilidad de tener un ingreso razonable para hacer frente a los problemas, ¿no es cierto?, a los compromisos. Y de ahí para adelante, de ahí para hacia arriba, termina puntualmente en la persona que se autorrealiza. Entonces, es evidente que en una situación de problema estructural como tiene la Argentina, donde las personas no tienen cubiertas las necesidades básicas ni de seguridad, que están en la base de la pirámide de Maslow, muy difícilmente podamos proyectar en la sociedad una idea de autorrealización, cuando los problemas básicos, concretos y específicos de la sociedad todavía no han sido resueltos ni están encaminados hacia ese lugar. Entonces, es importante entender esto, y también es importante entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la Argentina respecto del mundo. Entonces, voy a borrar aquí para también hacer un ejemplo y plantear dónde estamos y hacia dónde vamos.